Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón Perú y llévate una PlayStation 5, una laptop gamer u otro super premio. Cuantos más dólares cambies, más oportunidades de girar la ruleta y ganar. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 3 de agosto de 2022 y ahora sí faltan 2 meses, solo 2 meses nomás para las elecciones municipales y regionales que van a ser el domingo 2 de octubre. Y si uno ve la prensa nacional, o sea la limeña, pues parece que no estuviera pasando nada, no hay elecciones. Y si las hay, pues sí, son para ser alcalde de Lima y ya. Así que por eso a partir de la próxima semana aquí en La Encerrona vamos a redoblar los esfuerzos de cobertura electoral. Literalmente redoblarlos. Ya no va a ser solo los miércoles como hasta hoy, sino los martes y los jueves. Y estamos hablando allí obviamente solo de los especiales en los que les presentamos a los candidatos. Además de los martes y los jueves, si algo coyuntural ocurre pues en las elecciones, obviamente las vamos a mencionar también, pero los especiales electorales, repasando al menos la mayoría de capitales del país, pues van a ser martes y jueves. Hoy es miércoles, el último miércoles de esta sección antes de duplicarse a partir de la próxima semana, así que hoy vamos a cerrar con la segunda región más importante del país, Arequipa. Ya la semana pasada les habíamos hablado de Arequipa, concentrándonos sobre todo en la actual agrupación política oficialista, Arequipa Unidos por el Gran Cambio, de la actual gobernadora Kimberly Gutiérrez. Y les hablamos de los hermanos Gutiérrez, que por cierto, la última vez que tuvimos hermanos arequipeños apellidados Gutiérrez, todos en política, no terminó muy bien, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ese movimiento oficialista, por supuesto, no es el único que está postulando, lamentablemente. Entre todos los que postulan para regidor, consejero, alcalde, gobernador, entre todos ellos hay 79 postulantes pertenecientes a 20 organizaciones políticas que han declarado tener sentencias penales que ya cumplieron o están en vía de cumplirse. Según un informe del periodista Cristian Cruz del medio arequipeño El Búho, el medio de referencia en Arequipa, por ejemplo, hay casos como este. La provincia de Camaná, y leo, caracterizada por sus playas y su puerto, podría ser víctima de un traficante de especies acuáticas. El aspirante a la alcaldía de esta provincia, Freddy Medina Chirinos, tiene 2 sentencias por este delito, una de 2017 con 2 años de prisión preventiva y otra del 2018 con 2 años y 3 meses de prisión, ambas cumplidas. Otro caso, Juan Mesa Igme, postulante a la alcaldía de Cocachacra en Islay, donde funciona, ojo, la minera Tía María, tiene una sentencia por actos contra el pudor público en la modalidad de exhibicionismo obsceno. Según consta en la sentencia 2006-0029, la víctima fue una menor de 14 años. Y un par de años después, la Corte Superior de Arequipa lo condenó por violencia familiar por agresión psicológica ejercida contra su pareja, aunque le impusieron nomás una reparación civil de solo 100 soles. Este señor Mesa Igme pertenece nada menos que a Perú Libre y la verdad es que no es de extrañar. Según el informe de El Búho, Perú Libre es el partido político con más sentenciados en sus listas a municipios distritales y provinciales en Arequipa. En total son 11 candidatos de Perú Libre en Arequipa que, sumadas, cuentan con 12 sentencias. El mismísimo candidato de Perú Libre a gobernador de Arequipa, Vladimir Huaranca, es uno de los candidatos con denuncias penales. Huaranca tiene 2 investigaciones preliminares en el Ministerio Público como denunciado e imputado. Una por encubrimiento personal iniciada este año y otra por encubrir la violación de una persona en estado de inconsciencia iniciada el año pasado. Esta segunda denuncia de encubrimiento de una violación hace referencia a un caso que fue más o menos sonado. La violación sexual de una militante de Perú Libre en Arequipa, algo que no sé si recuerdan, pues se denunció a fines del año pasado. Bueno, este Huaranca, que es secretario de Perú Libre en Arequipa, fue acusado por la víctima de haber protegido a su agresor. El acusado de la violación sexual en sí misma es el asesor Víctor Raúl Hugo Taipe, que habría cometido el delito durante una fiesta realizada en un local de Perú Libre de Arequipa en mayo del año pasado. Pero para que vean el descaro que tiene Huaranca, en entrevista con El Búho de Arequipa dijo: una sentencia no impide su postulación si se han cumplido y tienen un proceso de acuerdo a la ley. Peor aún, Huaranca, que además tiene 2 denuncias por violencia contra la mujer, ¿qué pasa en Perú Libre? Son todos unos misóginos, ¿no? Bueno, este señor dijo: el partido no ampara ninguna violencia contra la mujer, ningún sector. Cada candidato ha cumplido con todo legalmente, son candidatos o los militantes están siendo satanizados a nivel nacional. Es un proceso de una forma violenta contra nosotros. La violencia es contra ellos. Muy bien.
Guaranga proviene de la Juventud Socialista y es cercano al actual congresista Jaime Quito, que es un serronista de pura cepa. Quito es otro de Perú Libre que fue acusado por encubrir la denuncia de violación hacia la militante de Perú Libre. De acuerdo a la abogada de la denunciante, fue el propio Quito quien le pidió que no denunciara los hechos ante la fiscalía. Pasemos a otro candidato a gobernador de Arequipa. Otro aspirante es nada menos que Marco Tulio Falconi. Alguien que seguro le suena. Su última aparición estelar fue en agosto del año pasado cuando fue nombrado, nada menos, agárrense, jefe de asesores en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por quién? Por el ex ministro prófugo Juan Silva. Ya con eso nomás, este señor jefe de asesores de Juan Silva, pues tendría que tener una orden de alejamiento de las arcas públicas. Y les digo que este Falconi seguro les suena porque este pata ha tenido más camisetas que Cheput. Hoy postula por el movimiento regional Fuerza Arequipeña, pero ha pasado por un montón de partidos. Fue congresista por Perú Libre, estuvo afiliado a APP de Acuña y además en las elecciones del año pasado nomás postuló al Congreso por Podemos Perú, el partido Telesub, pero no tuvo éxito. Sin contar el actual, en total Falconi ha participado en 9 procesos electorales entre congresales, regionales y municipales, de los cuales solo se sacó la lotería con uno, el 2011 como congresista y ya. Además, ese paso ya por el Congreso fue memorable por una cosa, porque renunció. En el 2014 presentó su renuncia al Congreso para postular al gobierno regional de Arequipa. Sin embargo, la Comisión de Constitución de esa época rechazó su renuncia y además el Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar que le había permitido inscribir su candidatura en Arequipa. Pero el colmo ya de esta inagotable vocación de servicio de Falconi fue que postuló para ser parte de la Junta Nacional de Justicia, a pesar de contar en su haber con 21 llamadas a los cuellos blancos, entre ellos el ex juez supremo Cesarino Ostroza y el ex fiscal supremo Tomás Gálvez. Amigos arequipeños, yo sé que la oferta política es terrible, que no hay candidatos, pero al menos traten de buscar los menos malos. Suerte. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. ¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 3 de agosto de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y el Congreso sigue descendiendo aún más de lo que nadie podía haber previsto. Ayer la Comisión de Ética aprobó investigar al congresista Freddy Díaz por la violación de una trabajadora en su despacho. Qué bien, dirán ustedes, pero no tanto, porque en Ética como máximo lo pueden suspender por 120 días y ya. A este señor hay que sacarlo del Congreso, desaforarlo. Pero lo más asqueroso, literalmente asqueroso, fue que mientras se discutía el caso en la Comisión de Ética, se escuchó que un congresista eructó mientras pasaban lista. No voy a poner el video porque ustedes están desayunando, pero esto ya es de un nivel de inframundo. Lo delirante es que los congresistas parecen más preocupados por el agresor que por la víctima. Cuando le preguntaron sobre este caso al congresista Héctor Acuña, de la flamante bancada Integridad y Desarrollo, lo primero que dijo fue: no me imagino cómo se siente mi colega. No me imagino cómo se siente mi colega, ¿no? Mi ex colega, ¿no? Porque ¿Pero él o la víctima? No, los dos. Tiene que ser la víctima. Pero claro, pero también realmente debemos ser, creo que también realistas, ¿no? De que ¿quién quiere estar en dificultades? Nadie. A ver qué dicen sus flamantes colegas de bancada, Flor Pablo y Susel Paredes. Héctor Acuña se suma a Wilmar Helera de Somos Perú, tercer vicepresidente del Congreso, a quien recordarán que dijo que la violación había ocurrido porque había un ambiente propicio, porque la víctima trabajaba con puros hombres. Bueno, sobre este señor hay más porque justo ayer fue sentenciado a 6 años de prisión por corrupción. El caso ocurrió en la Municipalidad Distrital de Pacaypampa, en Piura, con una obra de agua potable y alcantarillado en la que él fue supervisor en el año 2012. La obra costaba 3,6 millones de soles, pero empezó a ejecutarse con un expediente sin firma.
Con esto y otras incidencias, pues terminaron con la obra paralizada y en un arbitraje en el que se fijó una indemnización a favor del contratista de más de 1 millón de soles. El fallo judicial todavía no ha sido publicado, pero el ERA ha sido condenado por colusión, lo que significa que esto no fue una torpeza de 1 millón de soles, sino que estaba coludido con sus cómplices. La Procuraduría ha solicitado a el ERA y otros sentenciados que paguen una reparación de 8 millones de soles, pero al final se sentenció que van a pagar solo 1.100.000. Pero no solo tiene este proceso. La periodista Patricia Hoyos, directora del Centro Liber, informó que Wilmer Helera afronta otros 3 procesos por corrupción en agravio de las municipalidades distritales de Sondorillo, Bellavista de la Unión y Tambo Grande. Por esos otros 3 casos que Helera afronta, la Procuraduría ha pedido que pague una reparación total de 33 millones de soles. Ayer, después de que saltara todo esto, Helera finalmente terminó presentando su renuncia a la tercera vicepresidencia del Congreso, que queda vacante y ya no sabemos quién demonios entrará. Pero ojo con algo, en este caso, así como en el del congresista violador, corresponde el desafuero de este personaje. En el caso de Freddy Díaz, porque ha ocurrido un delito flagrante en las instalaciones del Congreso, y en el caso de Wilmer Helera, porque está condenado, o sea, si un sentenciado no puede ser ni siquiera candidato, pues menos debería ser congresista. Algo importante que ha recordado también el Centro Liber es que hay otros 15 congresistas investigados por casos de corrupción, entre ellos Nilsa Chacón y Jorge Morante del Fujimorismo, Waldemar Cerrón de Perú Libre, Diana González de Avanza País, José Luna Gálvez y Oscar Sea de Podemos Perú, Magali Ruiz y Delso García y Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso, Héctor Valer de Perú Democrático, Jorge Flores y Edwin Martínez de Acción Popular, Carlos Ceballos y Flor Pablo de la nueva bancada de Integridad y Desarrollo, además del no agrupado Luis Picón. Y mientras el Congreso se devora a sí mismo, sigue pasando piola la bronca del Ejecutivo contra el equipo de élite de la policía y de paso contra la Fiscalía. Ayer se realizó una cumbre entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el ministro del Interior, Willy Huerta, para abordar únicamente la conformación del equipo de élite de la policía que apoya el trabajo del equipo fiscal contra la corrupción en el poder que lidera la fiscal Marita Barreto. ¿Por qué hubo esta reunión? Porque según el ministro Huerta, supuestamente el alto mando policial opina que este equipo de élite no debe estar encabezado por el coronel Colchado, uno de los mejores cuadros de la policía, sino por el actual jefe de la DIVIAC, el coronel Franco Moreno Panta, que también es parte del equipo. Parece que es la estrategia del gobierno, ya que no pudieron cancelar a este equipo ni infiltrarlo, pues su nueva estrategia es hacer que sus integrantes se enfrenten. Bueno, en la reunión de ayer entonces, la fiscal de la Nación le dijo al ministro, mira, ya existe una resolución con la que se crea el equipo y además esta resolución coloca a Colchado como coordinador, el documento está publicado y ante eso el ministro tuvo que retroceder, pero allí no ha quedado la cosa, hay mucho más. Y mañana les vamos a explicar con calma, en un bloque entero, cómo viene la jugada. Y una prueba de lo desastre que este gobierno es que una simple compra, la compra de Uria, pues se ha convertido en una telenovela con una cobertura periodística prolongadísima. No sé cuántas veces hemos hablado de este caso. Ayer Agro Rural, que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario, informó que finalmente la tercera adjudicación se había logrado. Ganó Ready Oil Supply de Estados Unidos. Van a traer 65.000 toneladas de urea a $580 por tonelada con un plazo máximo de entrega de 45 días, o sea, hasta la quincena de septiembre, según informó el director de Agro Rural, Mario Rivero, a Exitosa. Esto deja sin piso las promesas del propio ministro de que los fertilizantes iban a llegar en agosto. Pero algo que llama la atención de todo este tercer proceso de compra de urea es algo que descubrió la propia Exitosa, que Ready Oil Supply LLC es del peruano Carlos Ready, ligado a la gastronomía y a la industria textil. La empresa tiene apenas 1 año y 5 meses en operaciones. Y dos chiquitas deportivas. La próxima semana la familia del periodista fallecido Daniel Peredo va a tener una audiencia para ver la apelación que ha presentado Movistar Deportes contra el fallo que reconoció sus derechos laborales. Como recordarán, la familia de Peredo ganó en primera instancia el juicio por el reconocimiento de sus derechos laborales a Movistar Deportes, pero Media Networks, una empresa de Telefónica, no quería reconocer a Peredo como su trabajador, pese a que trabajó allí 14 años. No, solo era locador de servicios, según ellos. La periodista Alexandra Ampuero, en un informe ya antiguo para Hildebrand en sus 13, detalló que la viuda de Peredo, Milagros Llamosa, demostró ante el Poder Judicial que sí existió una relación laboral que implicó subordinación e incluso usaron la voz de Peredo para sus comerciales cuando este ya había fallecido.
Así que ya pues Telefónica, ¿no? Págale a la familia de Peredo. No podemos dejar de mencionar que Juan el Cabezón Reynoso va a ser el nuevo DT de la selección masculina de fútbol. Algunos hinchas de Alianza ya empezaron a quejarse por el recuerdo de su pase a la U en los 90, cuando su carrera apenas comenzaba. Pero la verdad es que de todos los entrenadores peruanos, el Cabezón era una de las mejores opciones. Como jugador ha sido un ídolo en el fútbol mexicano y como DT, ojo, ha sido campeón con el Cruz Azul de México. Y nos vamos con una buena noticia: la beneficencia y las agroferias llegaron a un acuerdo para continuar en el puericultorio Pérez Areníbar hasta fin de año. Esta es una solución temporal, solo hasta fin de año, pero da margen para que las municipalidades de Lima y de Magdalena lleguen a un acuerdo para alquilarles otro espacio en el que puedan estar de forma estable y beneficien a todos los consumidores. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Ya salió Perú Bizarro, 79 relatos cortos y francamente insólitos de nuestra historia republicana, desde la Tigresa del Oriente hasta el Contrato Dreyfus, pasando por Miguel Grau o Victoria Santa Cruz y cubriendo célebres asesinatos y mitos históricos. Perú Bizarro, las historias que no supieron o no quisieron contarte, ya está en todas las librerías. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y hoy nos cuidamos de la monkeypox, de la viruela del mono. El Perú nuevamente empieza a colocarse en medio de una vorágine. Ya es el país más afectado de toda Hispanoamérica. Como se puede ver en este cuadro bien clarito de Our World in Data, Perú está allá arriba en contagios y todos los vecinos bastante abajo. Para entender cómo podemos prevenir esta enfermedad, cuáles son los síntomas que tienen que alertarnos y qué hacer en general, nos contactamos con Juan José Montenegro, infectólogo del Hospital 2 de Mayo e investigador de la Universidad Científica del Sur. Doctor Montenegro, ¿cómo deberíamos actuar para no contagiarnos de la viruela del mono? Las medidas de protección estándar en la población en general incluyen el lavado de manos frecuente, ¿no? Antes y después de consumir alimentos, antes y después de usar los servicios higiénicos, antes y después de entrar en contacto con alguna persona potencialmente enferma y después de entrar en contacto con superficies potencialmente contaminadas. Lo siguiente es la protección respiratoria, para eso el uso de las mascarillas KN95, FFP2. Lo importante es evitar la transmisión por gotículas, pero a la vez también te previene de la transmisión por COVID. Y lo siguiente, que es importante, evitar el contacto cercano, frecuente, con personas potencialmente infectadas y o personas desconocidas. No necesariamente tiene que haber contacto sexual, sino el estar en contacto cercano con una persona infectada puede hacer que la transmisión, ya sea por gotículas, por un estornudo, por una tos, pueda permitir la infección o, en su defecto, el entrar en contacto con alguna de sus indumentarias potencialmente contaminadas con secreciones y no haberse lavado las manos. La viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual, pero a ese nivel ¿hay algo que deba prevenirse? Se está tergiversando el hecho del riesgo de transmisión sexual, cuando en realidad no es necesariamente esa la forma de transmisión, sino que se da por el contacto de secreciones o fomites. ¿Qué es el fomite? El fomite es el vehículo contaminado con algún tipo de solución contaminada, ¿no? Por ejemplo, una ropa que tiene alguna secreción de la herida, ¿no? O un pañuelo de una persona que se ha sonado la nariz, ¿no? Y que otra persona lo coge. Ese tipo de vehículos pueden permitir también la transmisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas poblaciones que tienen conductas sexuales muy frecuentes y con diversas personas? Es altamente probable que el contacto cercano puede incrementar el riesgo. Si nosotros consideramos a esta como una infección de transmisión sexual, prácticamente estamos diciendo no hay problema si es que utilizas preservativo, lo cual no es verdad. Entonces acá, muy importante a tener en consideración es el contacto cercano con la persona.
¿qué síntomas son los que deberían alertarnos? Generalmente se describen lesiones papulares y pustulosas, adicional a la fiebre y las linfadenopatías, que es el crecimiento de ganglios en la piel, debajo de la piel, nodulitos debajo de la piel, generalmente a nivel de cuello, axilas, pero no necesariamente se va a presentar todo de manera uniforme. Pueden haber casos en los cuales simplemente se presente fiebre y pase como un síndrome, como una faringitis, como pueden haber otros casos en los que se presente todo el cuadro florido. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Si la persona tiene síntomas y ha tenido una conducta de contacto cercano con una persona potencialmente infectada o desconocida, lo más recomendable es que acude a un establecimiento para el descarte de la infección. Y si yo sospecho que me he contagiado, ¿qué debería hacer? Lo primero es acudir al establecimiento de salud más cercano para hacer el diagnóstico confirmatorio. Y lo siguiente, seguir el seguimiento respectivo que te va a hacer el establecimiento hasta el alta epidemiológica, que consiste generalmente hasta la evolución de esas lesiones, la seca de esas lesiones, para que puedan decir que ya potencialmente ya no transmites la enfermedad. La mayoría de casos de infección por monkeypox se suele manejar de manera ambulatoria y el manejo consiste en sintomáticos. Si tienes fiebre, tu paracetamol, hidratación, alimentación adecuada, evitar que esas lesiones se contaminen, entonces lavado con agua y jabón básicamente, y esperar a que la enfermedad evolucione. Si es que presentas algún tipo de complicación, definitivamente deberías acudir al establecimiento para valorar si es que requieres un manejo hospitalario, que generalmente en la mayoría de casos han sido por sobreinfecciones bacterianas, una celulitis, una fístula o algún tipo de infección adicional dentro de la lesión elemental por alguna otra bacteria que se contaminó al estar expuesta al medio ambiente. Muchas gracias, Juan José Montenegro. Ya saben, no hay que alarmarse, escuchen los consejos, sigan con su vida, pero como siempre les decimos, alarmados no, informados. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú, así como ellos. Ustedes también recuerden que La Encerrona es libre. Chápenla nomás de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Compártanla en las redes con el hashtag La Encerrona y rótenla en los WhatsApp de su familia y sus amigos que están paranoicos con la monkeypox. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis, y es gratis porque la información no es un privilegio, es un servicio para todos, y es gratis gracias a todos los encerroners de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes colaborar, inténtalo. Y hoy es miércoles de streaming y se acaba de estrenar la serie documental de Netflix Street Food USA, la versión gringa de la ya conocida serie sobre comida callejera alrededor del mundo. Hay versión Asia y por supuesto versión Latinoamérica. Pero en esta versión USA, el documentalista peruano Mariano Carranza dirigió el episodio de Miami y además produjo el de Nueva York. Lo más interesante de este documental es que se ha grabado en contexto de pandemia, muestra los efectos, las caídas y la sobrevivencia de la comida callejera en una sociedad que convive con el COVID. Así que pueden buscar en Netflix Street Food USA y si quieren pueden ir de frente al episodio de Mariano Carranza, el de Miami, que me gusta porque se aleja de los clichés que quizás uno esperaría de esa ciudad. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Ya deja de paltear cuando escribes. En Metecuento vas a aprender estrategias para redactar como adulto funcional. ¿Tienes grandes ideas para cuentos? Saca las historias de tu cabeza. Estimula tu proceso de creación con Metecuento. Soy Regina Limo, guionista y escritora. Vamos a aprender juntos en los talleres de redacción para adultos y escritura creativa. Son 6 sesiones digitales por taller. Empezamos la segunda semana de agosto. Escríbeme a talleresmetecuento@gmail.com o visita nuestro Instagram @metecuento. Te espero.